experiencia, ¿consideras que el linfedema se puede llegar a prevenir o mínimo que no llegue a avanzar pues ahora sí de una manera que ya no haya vuelta atrás? Bueno, la única manera en la que no habría vuelta atrás serían casos pues ya donde el paciente está con alguna otra comorbilidad que le impida someterse a un tratamiento. Pero el tratamiento actual, incluso conservador, nos permite atender casos muy avanzados, casos en grados elefantiásicos en los que se descarta incluso la cirugía. Prevención, es difícil decirlo porque siempre va a ir de la mano con la responsabilidad del paciente sobre sí mismo. O sea, la prevención va muy ligada a lo que el paciente sabe sobre su enfermedad, a lo que el paciente sabe sobre cómo cuidarse y sobre lo que el equipo interdisciplinario que lo atienda sea capaz de identificar a tiempo. No hay hay hábitos preventivos que reducen la incidencia o postergan la aparición de síntomas de linfedema, sobre todo post-cáncer, pero no llegan a garantizar que no vaya a haber. Okay. ¿De acuerdo? Que ahorita que estás hablando acerca de curable o no curable, fíjate que el otro día nos metimos a una página que todo el mundo conoce que se llama Yahoo. Ah, sí. Y Muy pues, buena, ¿no? Todo el mundo hace Rincón del Vago, Wikipedia, tareas ya. A ver, ¿cuál se sabe? ¿Cuál otra se sabe? Ahí donde sacabas tus tareas. Script. ¡Qué mentiroso! Entonces, y veía preguntas así acerca del linfedema, pues. Y la respuesta decía, no, te vas a morir, ya no hagas nada. Entonces, pues ya, o sea... Como cuando te da la cabeza y buscas. Sí, ya, exacto. Cáncer cerebral. Entonces, mi pregunta, o estas preguntas van enfocado a varios mitos que existen del linfedema. Y pues queremos empezar con la que todo el mundo creo que se hace, que es si esta enfermedad es curable. Yo diría que es reversible y controlable. Totalmente. La mayoría de casos incluso. Casos incluso de elefantiasis. Y te lo digo porque pues, los tenemos documentados. Ahí está en el libro explicado algunos casos. Okay. Y hay testimonios, y hay estudios, etc. Hay grado de reversibilidad y de control a largo plazo. Y eso le permite al paciente pues, llevar una calidad de vida mucho más alta y reintegrarse mejor a sus actividades diarias. Pero curable, como el hecho de que te tomes una pastilla o haya una vacuna que lo erradique, no hasta el momento. Probablemente en un futuro, ¿no? Pero no hasta el momento, ni quirúrgicamente, ni farmacológicamente, ni por medio de terapia física es curable en el sentido de que nos desentendamos del problema del paciente, porque es una situación crónica. La disfunción linfática va a permanecer total o parcialmente después del tratamiento físico o del tratamiento quirúrgico. Entonces en ese aspecto sí es una situación que puede entenderse como no curable, pero sí reversible y controlable. Okay. Y bueno, anteriormente habíamos estado platicando sobre el cáncer de mama, que generalmente cuando ya es muy avanzado les hacen la mastectomía. La pregunta sería, al momento de que una mastectomía es total o parcial, ¿siempre va a existir linfedema o se puede controlar ese linfedema? Porque de acuerdo a lo que estuvimos encontrando, mencionaba que sí, que siempre se iba a encontrar a tal grado de que iba a causar inmovilidad en el brazo y ya. Uy, yo creo que acércate más para acá. Sí, lo que te iba a decir. Salgas de cuadro. Ese iPad. Eres la protagonista, hija, y tú. Mira, obviamente a una intervención más agresiva o más ablativa sobre el sistema linfático va a haber mayor probabilidad de desarrollo de linfedema, sin que tampoco sea garantía. O sea, hemos visto casos de procedimientos de Halster, que le llaman, donde quitan pectoral mayor, llegan hasta hueso, quitan todos los ganglios linfáticos axilares y el paciente no tiene linfedema a un plazo de 15 años, 20, porque esos procedimientos se realizaban con mayor frecuencia hace 15, 20, 30 años. Pero
hemos visto casos también donde realizan procedimientos como ganglio centinela o tumorectomías donde retiran mínima cantidad de ganglios y desarrollan el linfedema al poco periodo de tiempo. Eso responde más a la organización anatómica propia de cada paciente, del sistema linfático de cada paciente. De que va a haber riesgo siempre que toquen ganglios linfáticos, lo va a haber. De que va a haber riesgo siempre que realicen radioterapia, lo va a haber. No se puede cuantificar en cuanto al paciente. No podemos cuantificarlo con precisión en el paciente específico, pero se estima que alrededor de 3 de cada 5 pacientes en los primeros 5 años va a desarrollar linfedema después de una mastectomía, aproximadamente. Eso puede variar bastante según la educación que le den al paciente, la intervención de fisioterapia oportuna después de la cirugía, el tipo de cirugía. O sea, es muy variante, pero siempre va a existir un riesgo y lo podemos correlacionar obviamente con mayor posibilidad de desarrollo a procedimientos más ablativos seguidos por radioterapia. Y ahorita que estamos hablando un poco de lo de postmastectomía, encontramos una pregunta también que creo que es muy importante. Siempre que va a haber una post, así está la pregunta: ¿se me va a ver el brazo hinchado o la extremidad? Muchas veces después de la mastectomía sí hay cierto grado de edema en el brazo relacionado al procedimiento propio de la intervención quirúrgica. La mayoría de veces ese edema cede conforme el paciente va incrementando su movilidad y adopta hábitos pues, saludables de sus extremidades afectadas. En algunos casos no cede con la misma facilidad y a partir después de la cirugía se edematiza y se mantiene, se edematiza y mantiene, se edematiza y mantiene. Depende de ciertos factores que son básicamente pues como la defensa del organismo del paciente. Algunos tienen ciertos factores, ciertos mecanismos de compensación que les permite evacuar con mayor facilidad fluidos de la extremidad. O hay pacientes que ya de plano tienen cierta dificultad para evacuar fluidos de la extremidad o insuficiencias linfáticas previas y desarrollarán con mayor facilidad linfedema después de una mastectomía. Digo, porque también mencionaba dentro de ese mismo blog que no pueden cargar cosas pesadas. Pues digo, también si el volumen incrementa tanto, pues ni siquiera van a poder moverlo, mucho menos cargar cosas pesadas. Pero en dado caso puede llegar a perjudicar el hecho de que carguen cosas pesadas o que hagan cierta actividad. No de manera inmediata, o sea, es otro de los mitos del linfedema, ¿no? Del paciente que pasa por cáncer. No hagas nada, no te muevas, no hagas ningún esfuerzo, que ni te pegue el sol. Literal, me llegan pacientes que dicen, oye, pues es que yo me baño con agua fría porque pues me dijeron que el agua caliente no me hace bien, que me voy a hinchar más. Y en tiempos de frío y el paciente ahí bañándose con agua fría, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, hay casos. Y la cuestión es que nosotros trabajamos con práctica basada en la evidencia. O sea, la evidencia más reciente y más grande indica la vía del ejercicio como medio preventivo para postergar la aparición de signos relacionados con el linfedema. Obviamente es un ejercicio que debe de estar controlado, monitoreado, organizado por el fisioterapeuta, porque es el experto en ejercicio terapéutico y de readaptación a las actividades de la vida cotidiana. Eso es muy lejano a decir, no cargues cosas pesadas. Claro que va a llegar un momento en el que el paciente necesite agarrar una olla de frijoles de 5 kilos y pues tiene que hacerlo porque si no, no come. No va a pasar nada si lo hace, pero si su cuerpo lo realiza sin estar preparado para realizar esa tarea, pues lo más probable es que tenga una consecuencia, no inmediata. ¿Cómo qué consecuencia? Como alguna alteración de tendón de hombro, por decir un ejemplo, por debilidad, por falta de uso de su extremidad. Porque le dijeron, tú no utilizas tu brazo. Bueno, no lo utilizo, pero como ahora es indispensable usar mi brazo, lo uso, hago sobreesfuerzo y me lastimo. Ok, entonces la complicación sería más bien
articular, no tanto como que afecte o que agrave el... Podría ser edema. musculoesquelética, Ok. pero también podría ser por exceso de repetición, incremento de volumen en la extremidad. O sea, hay que ver como todas las facetas de la afectación que puede llevar a un paciente que cae en excesos o en ausencias de actividad. Cuando caes en excesos de actividad, pues lo más común es que haya aumento de edema o alguna tendinopatía o post-esfuerzo, también lesiones articulares, musculares, tendinosas. Y ahorita que comentamos acerca del ejercicio y que tiene que ir con el fisioterapeuta, y ya que nos metimos en fisioterapia un poquito más, fíjate que hay una controversia más que nada entre los fisioterapeutas entre usar el kinesiotape en forma de pulpo para drenar. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque el otro día Fer y yo estábamos platicando que qué chiste tiene poner un kinesiotape en forma de pulpo, por ejemplo, para la extremidad superior derecha en este caso, si en dado caso hay una agenesia de ganglios linfáticos o hay una disfunción en el sistema linfático. ¿De qué chiste tiene que lo pongas aquí si no hay unos ganglios o un sistema en esa zona para que pueda drenar? ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, cuando hay linfedema, la mayoría de veces lo que está afectado es el sistema linfático superficial. Tenemos un sistema linfático profundo también y hay vasos linfáticos perforantes que interconectan sistema linfático superficial con profundo. Entonces, el hecho de que haya cambios en la presión intersticial va a promover o va a favorecer que todo el fluido que esté dentro de esos vasos pues tienda a ir hacia donde menos presión hidrostática haya de resistencia. A lo que voy es, el tape teóricamente lo que busca es que el espacio subcutáneo incremente y que con el movimiento haya variantes en la presión para que los capilares linfáticos capten con mayor facilidad el fluido. Ok. Un capilar linfático mide aproximadamente 10 micras. Entonces, yo no veo la manera plausible de que el kinesiotape actúe de manera efectiva en una región grande del cuerpo. Hay estudios pequeños, de calidad no tan buena, que favorecen el uso de tape, no tanto para el linfedema, sino para seroma, otro tipo de acumulaciones líquidas en pacientes con cáncer, con buenos resultados, pero son casi todos estudios piloto, con poca cantidad de pacientes y con grandes sesgos metodológicos. Por pura fisiología, nada es superior a la terapia compresiva para reducir edema. Y con terapia compresiva me refiero al uso de vendajes, prendas especializadas y agentes que incrementen la presión hidrostática del espacio intersticial. Que, bueno, yo ahí quiero anexar que tú estás 100% capacitado para hacerlo. O sea, tengo entendido que tienes varias certificaciones en el sistema Godoy, que se especializa en esto del linfedema. Entonces, yo sí quisiera agregar, más que nada, que todas las personas que tengan que estén empezando por algún proceso patológico del linfedema, no hay nada como fisioterapia integral, y licenciado Luis Montoya en este caso, la verdad. No, pues, gracias por tu anuncio, pero en realidad sí hay terapeutas que se dediquen a esto. No son los más, porque no es un área muy abordada, porque no es tan popular, pero hay necesidad, o sea, es demandante cada vez más este tipo de especialización en fisioterapia. ¿Por qué? Pues porque en México y en los países en vías de desarrollo el cáncer va en subida y los procedimientos con cáncer van en subida. Y yo estoy sorprendido también de la cantidad de casos de linfedema primario que me han llegado.
O sea, están subestimadas la cantidad. Se piensa que es rarísimo y que nunca vas a ver a nadie, pero pues sí hay bastantes pacientes con linfedema primario que necesitan la atención de un especialista. Sí, no, que de hecho el otro día nos comentaste que tenías Un paciente pediátrico. Ajá. Pues varios, Sí, pues. varios pacientes pediátricos. Obviamente los abordajes en pacientes en etapas de los extremos de la vida, díganse niños muy pequeños, adultos mayores o personas jóvenes en edad productiva, son distintos, porque el tratamiento lo vas a adaptar tanto a las expectativas del paciente como al pronóstico del paciente respecto a su patología. O sea, tú ves qué tanto puede mejorar, qué tanto no va a mejorar y puedes programar un tratamiento dejando claro cuál es el objetivo del mismo. No es el mismo manejo el de un adolescente que practica deportes y tiene linfedema primario que el de un adulto mayor que tiene 80 años y que lo que quiere pues nada más es pararse al baño. O más de 80 años, no porque no se paren al baño los 80, ¿no? Sí, claro. Sino una visión específica. Sí, claro. Bueno, pues Luis, muchas gracias por haber venido con nosotros. En verdad que resolviste todas las dudas que teníamos y de una manera muy buena. En verdad, muchísimas gracias. No, pero antes de terminar, La pregunta del millón. la pregunta a todo mundo se la hacemos. A Entonces, ver, van a hacer examen. en una sola palabra, Qué nervios. para ti, ¿qué es la fisioterapia? Yo, sinceramente, creo que es amor. Porque todo lo bueno que puedas decir de la fisioterapia está muy lejos de los libros. Está más cercano al amor que puedas tener por las personas, por lo que haces, por ti. Entonces sí, creo que eso resumiría mi visión de la fisioterapia. Muy bien, pues muchas gracias. Qué bonito. Pero platícanos un poquito de ti, en dónde te ubicas, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Yo sabemos que es la fisioterapia, pero ¿a qué te especializas en la fisioterapia? Yo me especializo en fisioterapia vascular, terapia linfática, por lo que hemos estado platicando, todos los desórdenes del sistema linfático y venoso que tiendan a provocar pues, incapacidad, disfuncionalidad física en el paciente. El 80% de mis pacientes tienen este tipo de condición y estamos aquí en consulta en fisioterapia integral, calle San Juan Bosco, número 1332, Colonia Camino Real, entre Niño Obrero y San Ramón Nonato. También atendemos otro tipo de pacientes, pacientes con algún problema musculoesquelético, pacientes deportivos. Yo no me encargo directamente de ellos, se encarga otro especialista que es mi hermano, pero pues acá estamos a sus órdenes en Guadalajara, Jalisco, bueno, en Zapopan técnicamente. Pues bueno, Bien. muchísimas gracias. Y por último, pues hay que chocar hasta